Dicen que los aniversarios dorados deberían celebrarse con ternura y aplausos, pero el mío terminó convertido en un guión que ni el mejor dramaturgo habría osado imaginar. Yo, María Esteves del Río, viuda desde hace 22 años, había invertido meses y una porción considerable de mis ahorros Joker en organizar aquella velada con la que pretendía honrar 5 décadas desde el sí quiero que pronuncié junto a Julián en la vieja capilla de piedra de la calle Mayor. Él ya no está, pero su ausencia, paradójicamente, es un personaje que nunca abandona el escenario de mi vida. De ahí que todo lo preparara con obsesiva precisión. El salón principal del Hotel Mirador del Alba, colgado sobre un acantilado que lame el mar Cantábrico. Las mesas redondas cubiertas de lino color hueso. Un cuarteto de cuerda que, según la agencia, garantizaba elegancia sin pretensiones, y un menú que combinaba nostalgia y atrevimiento gastronómico, desde la buyabesa que tanto seducía a Julián hasta un sorbete de mandarina con albahaca que yo misma insistí en incluir, porque la vida es demasiado corta para los sabores previsibles. A las 8 en punto, los primeros invitados empezaron a formar un murmullo festivo. Risas, brindis incipientes, tacones que se encontraban con mármol bruñido. Entre las 100 butacas asignadas, 97 para ser exacta, mi cabeza de editora jamás redondea las cifras, circulaba el rumor de que aquel homenaje era un gesto precioso y quizá exagerado. Yo oía los susurros sin que me hicieran mella. Mis 75 años me han enseñado que planear tu propia fiesta no es vanidad, sino autopreservación. Nadie cuida mejor los detalles que la persona a quien más le importan. Gabriel, mi único hijo, llegó 20 minutos después del horario indicado, llevando del codo a Isabel, su esposa desde hace 16 años. Él se inclinó a besarme con esa mezcla de cariño real y prisa por pasar al siguiente saludo. Ella, en cambio, me ofreció sus mejillas con un perfeccionismo casi quirúrgico, ni un centímetro fuera del lugar donde su maquillaje de alta gama pudiera resentirse. Vestía rojo rubí, el color de una diva segura de su escena. Y su moño alto parecía retar a la fuerza de la gravedad. «Mamá», dijo Gabriel con voz de presentador de gala, «todo luce estupendo. Has superado tus propios récords». «Gracias, hijo. Me alegra que te guste», respondí, permitiéndome una caricia en la solapa de su chaqueta, donde un hilo suelto amenazaba con traicionar la pulcritud. Isabel intervino sin perder la sonrisa. «María, verdaderamente encantador, aunque confieso que esperaba algo más íntimo. Pero supongo que un acontecimiento así justifica cierto despliegue». Su cierto era filo disfrazado de cumplido. No mordí el anzuelo. Contesté con la cortesía que heredé de mi madre y he transmitido o creí transmitir a Gabriel. «Hay recuerdos que merecen alzar la voz», dije, «y otros que conviene susurrar. He procurado equilibrarlo». Isabel ya oteaba el horizonte social en busca de un objetivo más rentable. Localizó al director regional de un banco de inversión y apretó el brazo de mi hijo. «Cariño, vamos a saludar a Sergio. Podría ser útil para la nueva línea de fondos sostenibles. ¿Recuerdas?». Se alejaron con la coordinación de una pareja que ha ensayado el baile de la autopromoción hasta volverlo instinto. Yo los seguí con la mirada sin resentimiento, apenas con ese escozor de quien reconoce que los hijos, tarde o temprano, orbitan otros soles. A las 9, el cuarteto interpretó un arreglo delicado de la Vie en Rose. Fue mi señal para tomar el micrófono y agradecer a los presentes. Me situé bajo la lámpara de lágrimas de cristal, el mismo punto donde 50 años atrás Julián y yo dimos nuestro primer vals de casados. Y la orquesta afinó para dejarme la escena. Recordé ensayos frente al espejo de mi baño, probando entonaciones. Quería emotividad sin empalago, memoria sin funerales. Levanté la copa de cava y empecé. Dicen que 5 décadas son apenas un suspiro para el universo, pero en la escala de un corazón humano representan toda una era. Hace 50 años
Comencé una aventura con un chico que creía en las metáforas más que en las fórmulas, y no pude continuar. Un silencio de expectación se fracturó con un estruendo breve. La palmada que Isabel estampó en mi rostro resonó más fuerte que los aplausos que yo había imaginado. El golpe, sin embargo, no fue lo que más dolió. Dolió la humillación extendiéndose como tinta sobre papel secante, el jadeo colectivo, la incredulidad que congeló los párpados de los invitados. Sentí el ardor en la mejilla, pero no llevé la mano a la cara. Tampoco busqué la mirada de Gabriel. Quien ha sobrevivido a un duelo y a una maternidad en soledad sabe que el orgullo es un hueso duro, imposible de fracturar con una bofetada. Bajé el micrófono con una calma que me sorprendió a mí misma, y sin escándalo, sin lágrimas, sin una sola palabra, abandoné el salón. Dejé tras de mí la música encallada, los murmullos ascendiendo en octavas, y los ojos sin pupilas que no sabían si seguir con la fiesta o con el morbo. Atravesé los pasillos alfombrados, crucé la galería con vistas al Cantábrico, empujé la puerta trasera que da a los jardines y respiré el aire salobre del anochecer. Dejé que el viento entibiara la piel ardiente. Pensé en la ironía, que había tejido aquel homenaje con hilos de gratitud. Me marchaba sin el premio de una despedida digna. Al llegar al camino que conduce al mirador, bajé los escalones de piedra, manos en los bolsillos, conteniendo la tormenta que zumbaba por dentro. Y supe, de pronto, con la lucidez de quien reconoce el último movimiento en una partida larga, que nada, absolutamente nada, volvería a ser igual. Porque lo que Isabel ignoraba, y quizá hasta Gabriel sospechaba a medias, era que 2 semanas antes, en una notaría discreta de la calle Sagasta, yo había firmado la enmienda final a mi testamento. Y en esa escritura, con el pulso deliberado de quien da punto final a un manuscrito plagado de tachones, había borrado sus nombres. Hay herencias, pensé mientras el mar rugía allá abajo, que se merienden de un modo más silencioso que las bofetadas. Hace 2 meses, una tarde de domingo, reuní el valor para revisar el Antiguo Testamento que Julián y yo habíamos redactado, poco después de que Gabriel se casara. En aquel momento me pareció lógico incluir a la pareja de mi hijo en casi las mismas condiciones que a él. Julián aún vivía. Ambos creímos ver en Isabel una aliada, y en mis adentros sonaba la voz de mi cultura, que dicta que las mueras son, a la larga, quienes sostienen la memoria de las familias. Pero los años fueron mostrando otra fotografía. El paso de los meses convirtió la cortesía inicial de Isabel en microminucias de crítica y control, que mi ropa resultaba poco apropiada para ciertos eventos, que mis consejos editoriales eran anticuados, que mis transferencias bancarias, aunque bienvenida infusión para financiar su nuevo estudio de arquitectura, podían ir acompañadas de un discreto uso de mi influencia con antiguos contactos. Gabriel, atrapado en su propio torbellino profesional, optaba por la paz al precio de mi invisibilidad. La gota que colmó el vaso fue una conversación inocente con Clara, mi nieta de 21 años. Me confió que tenía beca para cursar un máster en Berlín y se preguntaba si yo podría revisar su ensayo de candidatura. Prometí hacerlo con gusto. Incluso me sentí renacer ante la oportunidad de aportar algo de mi experiencia. Cuando Clara se lo contó a su madre, Isabel le respondió palabras de mi nieta. Tu abuela escribe bien, pero sus referencias ya no cuentan en el ámbito académico. Mejor invirtamos en un asesor reputado. Quizá fuera un consejo sensato, pero la forma en que lo expresó, el desdén envuelto en azúcar, me reveló la magnitud del menosprecio. Esa noche llamé a Raúl Berrenechea, notario y amigo de la familia. Él fue quien gestionó los papeles de la editorial cuando vendimos nuestras primeras colecciones de narrativa contemporánea,
Y nunca he visto a nadie combinar humanidad y técnica con tanta elegancia. Le pedí cita para revisar el testamento. ¿Una actualización menor?, preguntó cuando nos sentamos en su despacho, oloroso a cuero y a volúmenes encuadernados en piel. Digamos que un reajuste estructural, contesté. Me he percatado de que el legado no solo debe premiar la sangre, sino la lealtad. Raúl redactó sin juzgar. Su pluma trazó líneas que iban colmando la balanza. Mi nieta Clara pasaría a ser heredera principal. Una donación sustancial quedaría asignada a la fundación literaria que Julián y yo impulsamos durante décadas. Gabriel conservaría una parte, condicionada a su participación activa en esa fundación, e Isabel desapareció del documento como si nunca hubiera existido. ¿Está segura?, preguntó Raúl, con la cautela de quien sabe que las familias son taller de tragedias. Tan segura como de que esa mujer no entiende la diferencia entre generosidad y servidumbre, respondí, y lamentablemente mi hijo se ha contagiado de ese olvido. Firmé. Salí a la calle con un peso menos, y hoy, mientras el anochecer me envolvía después de aquella bofetada, magnífica en su crudeza, supe que el testamento se había convertido en la respuesta que ni 100 palabras podrían articular con tanta precisión. Regresé al hotel pasada la medianoche, por una entrada lateral. El salón estaba prácticamente vacío, manteles arrugados, copas a medio beber, un violín triste abandonado sobre una silla. Un camarero adormilado se disculpó por el desorden. Le sonreí con ternura. Antes de subir a mi suite, recogí mi bolso, olvidado detrás del atril. Allí dentro descansaba la copia sellada del Nuevo Testamento, envuelta en papel azul. La verdad, pensé, siempre encuentra su momento, a veces disfrazada de escándalo, a veces de firma ante notario. A la mañana siguiente, Clara llamó con la voz agitada. «Abuela, estuvo todo fatal. ¿Estás bien? Mamá dice que tú la provocaste». «Estoy entera, cielo», respondí. «Y no la provoqué. Pero quizá era inevitable. ¿Qué vas a hacer ahora? Lo que debería haber hecho hace años. Reclamar mi lugar sin excusas». No añadí más. El sonido del mar golpeando el acantilado me recordó que los embates pueden erosionar. Sí, pero también esculpen. La mañana posterior a la escena, ese instante destellante en que una mano ajena se estampó contra mi rostro y devolvió la brújula de mi dignidad a su norte, amaneció translúcida. El Cantábrico, incapaz de simular indiferencia, lucía una piel de plata ondulada bajo la neblina que trepaba los riscos. Observé el horizonte desde el balcón de mi suite, con la sensación de haber vuelto a nacer y paradójicamente de estar hecha de siglos. Un golpe delicado en la puerta me sacó de la hipnosis marina. Adriana, la responsable de eventos del hotel, asomó la cabeza. «Señora Esteves, perdone la hora. Su abogado ha preguntado si puede verla a las 11 en el saloncito azul». También, titubeó, «el señor Gabriel ha llamado varias veces a recepción». «Gracias, Adriana. Dígale al abogado que allí estaré. Y por favor, recuerde al personal que continúo sin recibir llamadas de mi hijo o de su esposa». La joven asintió con un respeto que mezclaba compasión y admiración. Cerró la puerta con sigilo, como quien intuye que entrar demasiado rápido en la vida de alguien que acaba de mutar puede dañarlo. Me di una ducha larga, casi litúrgica, dejando que el agua arrastrara la adrenalina residual. Luego elegí ropa cómoda, aunque nada descuidado. Pantalón de lino grafito, blusa blanca con cuello mao y un pañuelo turquesa anudado al modo en que a Julián le gustaba, como un pequeño mar plegado en mi clavícula. Antes de salir, miré de reojo el moretón que asomaba en mi pómulo, una nube malva que predisponía a la gente a la lástima si no se administraba luz de frente. Apliqué corrector con dedos firmes, de ocultarse, solo equilibrar la paleta, y bajé. El salón azul del mirador no engañaba con su nombre. Paredes forradas en un terciopelo cobalto, librerías blancas, un ventanal semicircular,
que mordía el peñasco revelando el oleaje a sus pies. Allí me esperaba Raúl Barrenechea, traje oscuro, corbata verde botella y la carpeta de cuero en la que guarda los giros que transforman fortunas o fracturan familias. Se puso de pie al verme, pero sus ojos, expertos en leer a la gente, más allá de los protocolos, se detuvieron un segundo en mi mejilla. Yo asentí antes de que preguntara. Estoy bien. Él entendió que eso era todo lo que deseaba aportar sobre la agresión. Tengo los documentos listos, María. Abrió la carpeta y deslizó 3 montones de hojas, cada uno sujeto por un clip metálico. Revocación de acceso al fideicomiso Esteves del Río. Requerimiento de amortización anticipada del préstamo puente a Estudio GS. La firma de Gabriel e Isabel, con 30 días de plazo legal. Testamento modificado y codicilo anexo ratificando la donación principal a la Fundación Julián Esteves, estableciendo a Clara como heredera mayoritaria y señalando a Gabriel como beneficiario subsidiario sujeto a condiciones de desempeño en la fundación. Me entregó un bolígrafo estilográfico que apliqué sin vacilar. Cada trazo era una puerta que se cerraba con sobresalto amortiguado. Clac, knack, clac. Útiles los años de corregir manuscritos. La letra no me tembló ni una vez. ¿Quiere que notifique a su hijo de inmediato?, preguntó Raúl. Envíe las notificaciones conforme al procedimiento, pero que las reciba su despacho, no su casa. Discreción jurídica, nada de dramatismo extra. Hice una pausa, y Raúl insista en que toda comunicación futura llegue a través suyo. No admitiré presiones telefónicas. Guardó los documentos con una delicadeza casi quirúrgica. Luego extrajo un sobre blanco. Esto llegó esta mañana. Entiendo que es una carta personal sin remitente evidente, pero por la letra diría que es de Gabriel. Gracias, la leeré a solas. Él se levantó. Antes de despedirse, me ofreció la mano. No sé si percibió la ligera descarga eléctrica que viaja entre 2 personas cuando se alinean en un acto de convicción. Tal vez sí, porque murmuró. Hay decisiones que suenan duras solo para quienes no conocen la partitura completa. Usted la escribió. Que nadie pretenda tocarla a medias. Lo recordaré, respondí. Cuando Raúl se fue, quedé con la carta entre las manos. La estudié sin abrirla. Papel grueso, el membrete discreto de GS Arquitectura. Dirección del estudio en Madrid. Mi nombre en cursiva firme. Me dolió el pulso al rasgarla. Comprendí de pronto que los golpes físicos rara vez sangran tanto como las heridas derivadas de lo que pudo ser. Pero la abrí. Mamá, he pasado toda la noche releyendo mentiras que me conté a mí mismo durante años. Creí que proteger a mi esposa era lo mismo que proteger a mi familia. Creí que tu paciencia era inagotable. Creí que los silencios eran neutros. Ayer descubrí, en el eco de esa bofetada, que mis silencios hacían ruido. No puedo defender lo indefendible. No sé qué pasará con mi matrimonio. Quisiera al menos salvar lo nuestro. Gabriel, no había súplicas, ni promesas, ni excusas elaboradas. Solo la admisión de un colapso. Y eso, para alguien como mi hijo, convencido de que la arquitectura de la vida debía erigirse sin fisuras, era un temblor de grado 8. Guardé la carta entre las páginas de un cuaderno de notas donde anotaba títulos de novelas ajenas, aún por editar. Manía que no muere. Tomé aire. El mar seguía ahí, ofreciendo su sal como antiséptico de almas. A las 3 de la tarde tomé un taxi hacia Santillana, el pueblo de adoquines donde Julián y yo compramos, hace 30 años, una casona de piedra transformada después en sede veraniega de la Fundación Literaria. Necesitaba verla. Era mi brújula moral. El chofer era hablador y lista sus recetas de merluza en salsa. Lo dejé explayarse mientras el paisaje verde se desplegaba como una manta hasta anudarse en las montañas azules del fondo. La casona olía a madera húmeda, a biblioteca dormida. Encendí lámparas que lanzaron claridades triangulares sobre los retratos. Julián con corbata torcida.
Gabriel niño sosteniendo su primera maqueta de torre futurista. Clara, pequeña, recitando un poema a su abuelo delante de un rosal. Sentí que la casa me abrazaba. Complacida de que la dueña reclamara territorio en carne viva. Subí al despacho de la buhardilla, mi santuario personal, y desplegué papeles. Tenía que escribir a Clara antes de que el rumor familiar la pulverizara. Aún no sabía cómo la situarían Isabel y Gabriel en el relato, víctima maleable o cómplice. Quise darle herramientas para sostenerse. Querida Clara, la verdad es una piedra volcánica, calienta por dentro, quema por fuera, y a veces no hay dónde ponerla sin que arda. Esto que ocurre no es un duelo entre buenos y malos, sino entre dignidades que se reconocen y dignidades que se descuidan. No heredas dinero, heredas una responsabilidad, la de custodiar la memoria de tu abuelo, la de honrar la palabra, la de construir el tipo de respeto que no pide certificaciones bancarias. Eres libre de decidir cuánto de esto quieres cargar. Yo te ofrezco acompañarte, sin forzar tu paso. Tu abuela, María. Sellé el sobre. Lo apoyé junto a la lámpara, que despedía un círculo cálido sobre la madera vieja del escritorio. De pie contemplé por la ventana el patio interior. Parras retorcidas, la vieja fuente de piedra cuyo surtidor siempre suena como un susurro de biblioteca. En aquel silencio de agua y hojas sentí una intuición. El resto de la historia ya no dependía de estrategias notariales, sino de la capacidad de cada personaje para reconocer el lugar exacto donde se torció el guión. 2 días después sonó el móvil, mientras desayunaba en una terraza de piedra, envuelta en una rebeca gruesa que olía a lavanda. Era Clara. Abuela, dijo sin preámbulos, tengo tu carta. La leí anoche al llegar de la universidad. ¿Cómo te sientes? Confundida pero aliviada. Pensé que estaba loca por notar tensiones que nadie nombraba. Las cosas no se vuelven reales cuando se nombran, respondí, pero nombrarlas ayuda a no asfixiarse. Clara suspiró. Mamá está enfurecida. Dice que te has dejado manipular por resentimientos. ¿Tú qué opinas? Creo que tu decisión es dura, pero coherente. Y necesito un favor. Dime, ¿puedo ir a Santillana este fin de semana? Quiero entender la fundación, ayudar y estar lejos de gritos. La casa es tu casa, hija. Colgué con el corazón tembloroso. Quizá la genealogía no se rompiera. Tal vez mutara en ramas distintas abrazadas por decisión, no por costumbre. Ese sábado Clara llegó en un tren matutino. Bajó con una maleta discreta y un fajo de carpetas. Traía ojeras, pero los ojos claros iluminaban la estación. Anduvimos hasta la Plaza Mayor. Le mostré el taller donde Julián compró su primera prensa tipográfica y la librería de viejo que aún exhibe ediciones con tachones suyos. Por la tarde subimos a la buhardilla. Clara se sentó en el suelo, rodeada de cajas de archivo, y comenzó a leer cartas, bocetos de proyectos culturales, contratos con editoriales latinoamericanas. Su asombro se condensaba en exclamaciones suaves. No tenía idea de que abuela coordinó la primera traducción de Benedetti al euskera. La idea fue de tu abuelo, aclaré. Yo solo gestioné permisos. Ella alzó la vista. Eso es lo que más admiro de ustedes. Nunca compiten por el crédito. Sonreí. Competir por el crédito. Abismal la distancia con la dinámica de Isabel. Trabajamos hasta que la luz se volvió violeta tras las vigas. Después cocinamos un guiso sencillo. Al terminar, Clara preguntó, ¿vas a responder a la carta de papá? Sí, pero no hoy. Quiero que el dolor baje a una capa donde el lenguaje sea claro, no reactivo. Él está sufriendo, dijo, moviendo la cuchara en el plato. No sé si lo ves como yo. Lo sé. Nadie sale ileso cuando se derrumba una historia que creía estable. ¿Y si intenta arreglarlo? La reconciliación, respondí, no es una transacción. No se compra con lamentos ni se financia con promesas. Necesita prueba repetida. Tiempo. Clara asintió, comprendiendo más de lo que su edad hacía suponer. Esa madrugada la escuché caminar descalza por el pasillo. Bajó a la cocina, abrió la nevera, volvió a cerrar. Pensé en cuántas noches igual de insomnio habría sufrido yo a su edad
y me acomodé en la cama sin interrumpir su proceso. Una semana después regresé a Madrid. Encontré 2 notificaciones nuevas. La primera, de parte del despacho de Isabel, un requerimiento de mediación familiar. La segunda, de un columnista de Sociedad que solicitaba mi versión sobre el incidente del aniversario, pues decía: se rumoreaba que una influyente editora jubilada habría desheredado a su familia después de un altercado físico. Ni respondí. Encargué a Raúl: cortésmente, dígales que no haré declaraciones. La dignidad no concede entrevistas. Gabriel me llamó la tarde de un martes ventoso. Miré el nombre, un nubo aún, y contesté. Se oía desgastado. Mamá, ¿podemos vernos, por favor? ¿A solas? En un lugar neutral, exigí. Ni tu casa ni la mía. ¿La cafetería Valdés, mañana a las 6? Opuso con un tono ensayado. Allí estaré. Gabriel apareció puntual, sin chaqueta pese al frío. Llevaba la cara ojerosa y el cuello de la camisa arrugado, cosas que su antiguo perfeccionismo jamás habría permitido. Se sentó, colocó las manos en la mesa. Se parecían a las de Julián, solo más gruesas por el trabajo con maquetas. No habló durante un minuto entero. El silbido de la cafetera llenaba los huecos. He leído tu carta, dije al fin. Gracias por enviarla. Asintió, tragó saliva. No espero que justifiques nada. Solo vengo a preguntar si hay un camino de regreso. ¿A qué?, pregunté. A la casa financiada por mi fideicomiso, a los balances saneados por mi préstamo. Eso ya no existe. Me refiero a nosotros. Era mi hijo, el bebé que antes de gatear se aferraba a mi falda. El adolescente que construía torres de Lego interminables. El hombre que me dejó sola ante el insulto de su esposa. El camino de regreso, susurré. Empieza en el kilómetro donde dejaste de escuchar. Yo avancé y no puedo retroceder. Necesitas recorrer tú la distancia. Gabriel bajó la mirada, deslizó el dedo por un surco de la mesa. Isabel y yo estamos separados. No quiero que creas que es por el dinero. La crisis lo precipitó. Sí, pero la grieta estaba antes. Lo sé. No pregunté detalles. Él agradeció el gesto. ¿Cómo recorro esa distancia, mamá? Como se hace cualquier estructura que antes se apuntalaba en falso, demoliendo hasta la base y reconstruyendo con material resistente. Tiempo, honestidad, hechos. Se llevó las manos a la cara un segundo, luego respiró hondo. ¿Puedo colaborar en la fundación? Eso depende de Clara, tanto como de mí. Demuestra con acciones que te importa la misión, no la imagen. Lo haré. Su voz sonó extrañamente ligera, al borde de un sollozo. Por instinto maternal, quise robarle la angustia. Me contuve. Ni los hijos adultos ni las madres veteranas se salvan de la necesidad de reparar. Pero la reparación, ahora lo sabía, es un trabajo que a cada uno le toca de su lado del puente. Nos despedimos con un abrazo torpe. En la puerta me detuvo. Gracias por no gritar. He descubierto, contesté, que a veces la voz más alta es la que no necesita elevarse. Esa noche escribí en mi diario, un cuaderno de tapas suaves color ciruela. Regalo de Clara. Una frase que salió sin premeditarse. La dignidad no es férrea. Es un tejido elástico que se tensa y afloja con cada acto. La clave está en no dejar que termine hecha jirones. Al releerla, supe que aún quedaban hilos por reforzar, remates por coser. Pero por primera vez desde que la mano de Isabel chocó contra mi rostro, el espejo devolvía el semblante de una mujer completa, no quebrada. Mientras apagaba la luz, me llegó el olor a mandarinas de la frutería del barrio. Recordé el sorbete del aniversario, audacia azucarada, fiestera. Sonreí. Quizá, pensé, el verdadero festejo no era aquel salón lleno ni los aplausos que no llegaron, sino esta versión de mí misma, que tras el estruendo se atrevía a saborear el cítrico desafío de empezar de nuevo. El otoño avanzó sin pedir permiso. Las hojas del Parque Delicias,
visibles desde mi balcón, pasaron del verde limo al ocre crepitante. Y por fin, a ese tono vino que anuncia la desnudez inminente de los plátanos. En mi interior el calendario giraba con la misma cadencia. Una rama se vaciaba, otra brotaba inesperadamente. Desde mi escritorio, ahora orientado a la ventana para atrapar luz oblicua, seguía el espectáculo natural mientras intentaba ordenar la segunda tanda de ensayos que prometía Revista Atlántica. Herencias que se deshojan. Cada mañana, antes de encender el portátil, el ritual era idéntico. Hervidor silbando, taza de loza azul, 2 galletas de centeno y una mirada al cielo para medir el ánimo del día. Una de esas mañanas, el teléfono fijo, que casi nadie usa ya, sonó. Su timbre, tan distinto del móvil, me sacudió. «¿Doña María Esteves?», preguntó una voz grave, ligeramente ronca. «Con ella habla». Le saluda Diego Ibáñez, director de Fundación Letras Nómadas. Quizá le suene. Organizamos residencias literarias en el sur. Por supuesto, he seguido su programa andino. Me alegra. Lo noté exhalar, como quien se arma de valor. El motivo de mi llamada. Nos gustaría proponerle que imparta el discurso de apertura del próximo ciclo. Sería en Granada, enero. Tema libre, 20 minutos. Guardé silencio un par de latidos, no por falta de ganas, sino por la súbita aparición de un fantasma. La misma invitación había llegado a nuestro hogar, 30 años atrás, dirigida a Julián. Y entonces yo me quedé, en casa editando las notas de otros. «Agradezco la deferencia», respondí. «Acepto». La risa de Diego llegó clara. «Magnífico. Le enviaré los detalles. Y doña María, concédanos el honor de alojarla en la Casa Morisca». Le prometí una respuesta definitiva antes de fin de mes. Al colgar, permanecí de pie junto a la repisa, sorprendida de cuánto podía pesar y a la vez aligerar una invitación bien formulada. 2 horas más tarde, el timbre del portero vibró. «Soy Clara», anunció mi nieta, voz entrecortada. «¿Puedo subir?» «Claro, tesoro». Traía el rostro abrigado por una bufanda verde musgo y los ojos inflamados, tan parecidos a los de su abuelo cuando se emocionaba corrigiendo un poema ajeno. En cuanto la puerta se cerró, estalló el llanto que venía conteniendo. «Mamá», empezó. «Mamá ha publicado un vídeo diciendo que renunciaste a la cordura, que la familia está preocupada por tu lucidez, que vas a regalar la fortuna a influencias externas». Dejó caer la mochila y se cubrió la cara. La acompañé hasta la cocina. Puse chocolate a calentar y aguardé a que las lágrimas cedieran. «Han abierto un canal de YouTube, abuela». «YouTube». Sorbo, respiración agitada. «Suben clips diarios. Cómo superar la manipulación materna. Ciclos tóxicos generacionales. La verdad sobre los Esteves». «¿Tu padre participa?» «No. Se mantiene al margen, pero tampoco lo desmiente. Y eso duele casi igual». Saqué el cuaderno ciruela y lo dejé sobre la mesa. Ella lo miró. «¿Otra vez escribiendo de la familia?» «Hoy no», le sonreí. «Hoy hablaré de las interferencias». La palabra quedó flotando, imantada. ¿Interferencias? Los sonidos indeseados que entorpecen la transmisión de la señal verdadera. Me encogí de hombros. Toda relación larga acaba plagada de interferencias, miedos, expectativas, etiquetas. Si no limpias la línea de cuando en cuando, acabas oyendo estática. Clara acarició el lomo del cuaderno. «Entonces tu voluntad es limpiar». «Exacto». Le serví chocolate humeante. Y una parte de ese proceso es dejar que el ruido se agote solo. Quien grita buscando eco se cansa cuando no lo encuentra. Clara sorbió el chocolate en silencio. Antes de irse preguntó: «¿Puedo acompañarte a Granada en enero?» «Si viajas sola, mamá utilizará eso para decir que te abandonamos». «Vendrás», respondí, «pero como asistente de programa, que presentaré a gente valiosa. Y si quieres, podrías exponer tu proyecto de digitalización de archivos». Sus ojos se iluminaron. «¿En serio?
Necesitamos nueva savia en la fundación. No, se fue con la mochila más ligera. Esa noche soñé con Julián. Conducía un Seat 600 por la Alhambra, chasqueando los dedos al ritmo de un fandango inventado, y me detallaba el índice de un libro que jamás escribió, Geometría de la Reconciliación. Al despertar anoté el título en mi mesilla. La tregua mediática duró poco. A la semana siguiente, Diario Capital, el mismo que antaño reseñaba con elogios cada título que yo lanzaba, publicó una columna con un titular carnoso. Cuando la filantropía se convierte en venganza, el caso Esteves. Ni me indignó. Sentí algo más parecido a lástima, por la prensa, por el lector, por la facilidad con que la narrativa del escándalo devora la complejidad. Llamé a Raúl. No demandaré. Solo quiero una rectificación si citan cifras falsas. Ya he solicitado derecho de réplica. Y hay algo que debería leer, añadió. Un artículo de opinión, revista Prospectiva. Lo busqué. Era una pieza firme, firmada por Teresa Díaz, historiadora cultural a la que edité en los 90. Título: La valentía de poner límites. Lecciones de un linaje literario. En lugar de cotilleos, analizaba la genealogía editorial de la familia. Destacaba el papel invisible de muchas viudas editoras y defendía el derecho de éstas a reescribir la sucesión si la moral y la paz lo exigían. La última frase produjo un clic interno. La dignidad intergeneracional no es un regalo, es una conversación que hay que renegociar siglo tras siglo. Envía a Teresa un breve correo. Gracias. Has entendido la música tras el estruendo. Respondió 2 horas después. La música era tuya. Yo solo afiné la transcripción. Me reí tan alto que asusté a un gorrión posado en la barandilla. Gabriel empezó a viajar los sábados a Santillana. No se quedaba a dormir. Llegaba temprano, trabajaba 8 horas clasificando la biblioteca. Clara fijó protocolos de catalogación y regresaba en el último tren. No pedía selfies, no publicaba nada. Al 5.º sábado me atreví a aparecer. Lo hallé en la grada del desván, rodeado de montañas de primeras ediciones. ¿Todo bien?, pregunté. Más que bien. Se secó la frente con el antebrazo. Encontré cartas de Julio Cortázar. La tinta casi se borra. Necesito cajas libres de ácido. Hablaré con la universidad. Pueden donarnos archivadores. Él asintió, pero antes de volver a la faena, me miró con un temblor de voz. He empezado terapia, individual, sin intermediarios. Me limité a posar una mano en su hombro. Ese pequeño gesto era ya una corriente subterránea. Isabel, en cambio, intensificó la ofensiva digital. Un directo semanal titulado Arenas Movedizas, donde narraba, como un pañuelo dramático y un suspiro estudiado, supuestas humillaciones recibidas de mi parte. Me obligaba a servirle té a las 5. Criticaba mis vestidos rojos. Compró juguetes ruidosos para mis hijos, sabiendo que yo detesto el caos. El número de seguidores subía, pero los comentarios empezaban a vacilar. Algunos le pedían pruebas, otros comparaban sus quejas con la bofetada viral. El ruido, como predije, comenzaba a retroalimentarse y saturarse. Una tarde recibió un mensaje directo en mi cuenta olvidada de Facebook. Hace años no la abría. Hola, soy Laura, la hermana de Isabel. ¿Podemos hablar? Dudé, pero contesté. Por aquí, si lo deseas. La respuesta llegó inmediata. Isabel no está bien. Ha perdido clientes en la inmobiliaria. Culpa tu boicot. Sus videos la están aislando. Tiene pánico de no mantener el nivel de vida. No justifico lo que hizo. Solo temo que esto acabe mal. Le agradecí la franqueza y sugerí ayuda profesional. Después cerré la pestaña. La culpa, ese viejo ritmo secundario, intentaba reinsertarse, pero la silencié con un pensamiento claro. Ayudar a alguien no significa preservar su farsa. Llegó diciembre y con él las primeras nieves en los Montes Torosos. Yo seguía mi plan: lectura,
caminatas, clases de escritura y 2 tardes a la semana en la biblioteca infantil del barrio, donde contaba historias a un grupo multicolor de chiquillos que me devolvían la fe en la escucha activa. Una tarde, al salir, me esperaban Gabriel y Clara. Llevaban abrigos iguales, un regalo de cumpleaños que ella compró con su primer sueldo de prácticas y un termo de infusión de manzana. «Tenemos una propuesta», anunció Clara, la voz excitada. «Queremos organizar en la Casa de Santillana una residencia de invierno para autores iberoamericanos centrados en memoria oral». Gabriel diseñó un plan de reforma mínima: habilitar 3 dormitorios, zona de coworking en el establo reconvertido y un anfiteatro al aire libre. «¿Y la financiación?», pregunté, doblando el gorro de lana. «Hay una beca del ministerio, pero piden coinversión privada. Pensamos que la fundación puede cubrir 1/3 y conseguir el resto con micromecenazgo. Videos, redes, etc. Sin drama». Me eché a reír. Usar la viralidad para algo constructivo, brillante. Fuimos caminando hasta casa discutiendo presupuestos, calendarios, contactos de artesanos para restaurar vigas. Mientras los escuchaba, noté que el aire frío se hinchaba con una sensación olvidada: esperanza intergeneracional, la que empuja a tejer futuro aun si las manos tiemblan. El 23 de diciembre recibí un correo certificado del Juzgado de Primera Instancia número 12. Casi esperé un intento tardío de demanda, pero era la notificación de archivo de la denuncia que el abogado de Isabel había presentado por manipulación patrimonial y maltrato psicológico pasivo. El juez la consideró carente de fundamento. Adjuntaban también un oficio a Diario Capital recordándole su obligación de rectificar. Sonreí. A veces la justicia es silenciosa, pero llega. Llamé a Raúl. «Gracias por la estrategia de paciencia». «El agua encuentra su cauce», respondió, y el cauce ha quedado claro. Año nuevo. Granada me recibió con un sol que parecía ralladura de yema y un aire tan seco que podía partir una sílaba en 2. La casa morisca, tejas verdes, patio interior con surtidor, olía a azahar a pesar del invierno. Diego Ibáñez vino a recibirme con un grupo de voluntarios, jóvenes, tatuados, radiantes. Clara tomó inmediatamente posesión de las carpetas, confirmando horarios, probando micrófonos. Yo me quedé un segundo atrás, contemplándola, la mujer que era. El recuerdo de la niña que coleccionaba gomitas de colores, la promesa de lo que podría ser sin cadenas de resentimientos. La noche del discurso, el auditorio se llenó más allá del aforo. Frente a mí, rostros diversos, estudiantes, poetas consagrados, vecinas de barrio con mantón, turistas despistados atraídos por la luz. Respiré hondo y comencé. «Buenas noches. Vengo a hablarles de herencias inmateriales, no del dinero que pasa de mano en mano, sino de aquello que permanece sin tasación. La palabra, el respeto, el arte de saber ya no callar». Deslice anécdotas de Julián, relatos de abuelas anónimas que preservan canciones. Recordé a las madres que guardan cosas para ocasiones especiales que nunca hieran. Cuando cité la bofetada, sí, la cité sin recrearme, pero sin ocultarla. Se hizo un silencio compacto. Luego hablé de los límites que a veces hay que erigir, aun cuando duelan más que dejarse invadir. Terminé con una invitación. Si alguna vez la palabra propia tembló bajo la palabra ajena, escríbanla, pónganla a salvo. La literatura empezó así. Gente cansada de ser contada por otros. Hubo aplausos que todavía me retumban bajo el esternón. Esa misma noche, al regresar al hotel, encontré en el móvil un nuevo mensaje de Laura, la hermana de Isabel. Ha ingresado en clínica. Dice que no soporta la presión mediática. Solo quería que lo supieras. Sentí un crujido. La humanidad nunca se retira del todo. Respondí, que reciba la ayuda adecuada. Lo deseo de corazón. La culpa esta vez no brotó.
Lo que sentí fue compasión desde una distancia saludable. Febrero se deslizó con la misma calma que un vals lento después de la orquesta completa. Al cierre contable, Raúl me informó de la venta de la Casa del Lago. Un matrimonio suizo pagó precio justo. Gabriel, libre de la carga, buscó un piso modesto cerca del centro y aceptó un empleo de profesor asociado en la Escuela de Arquitectura. Envió un correo lacónico. Salgo a flote con mis propios remos. Gracias por soltar el cabo. El mensaje venía sin archivos adjuntos. Supe que era sincero. Llegamos así a la víspera de primavera. El proyecto de residencias estaba financiado al 120%, gracias a un crowdfunding que Clara movió en redes con el video de mi conferencia de Granada, y la casa de Santillana hervía de obras. Las vigas nuevas olían a resina. Los camastros antiguos recibían relleno fresco. Una tarde de inspección, mientras Gabriel discutía con un carpintero la anchura de una escalera, Clara me llamó al jardín. Entre las parras ya brotaban yemas verdes. «Quiero mostrarte algo». Sacó de la mochila 3 cuadernos rojos, idénticos a mi viejo ciruela. Son los talleres de memoria oral. Los escribí pensando en los abuelos que no saben usar ordenador. Podrían ser la fase educativa del programa. Los hojeé. Ejercicios de evocación sensorial. Instrucciones para grabar anécdotas en móviles sencillos. Guías para transcribir dialectis. Una obra de arte pedagógica. Son maravillosos, dije. Se imprimirán bajo sello de la fundación. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Quería hacerlo antes de que se abra la convocatoria, para que los participantes lleguen con herramientas. Y lo hiciste, concluí, estrechándola. Nos quedamos así, abrazadas, mientras el sol caía sobre la piedra, y sin buscarlo, recordé las palabras de Teresa Díaz. La dignidad es una conversación. Sentí que la conversación acababa de desplazarse a un terreno nuevo, fértil e ilusionante. Aquella noche, ya sola en la buhardilla, abrí el cuaderno ciruela para anotar la escena. En la página anterior encontré la frase que había escrito tras la reunión con Gabriel. La dignidad no es férrea, es un tejido elástico. La completé. Y a veces, las puntadas nuevas surgen del hilo viejo si no lo rompes. Solo lo tensas hasta que se alinea con el patrón que eliges vivir. Al cerrar el cuaderno, escuché el murmullo de los vencejos que anidan en el alero. No era un sonido heroico, ni melodramático, apenas un trino insistente afirmando su lugar. Me dormí convencida de que al final, esa insistencia, no el estruendo, sostiene los techos. El equinoccio llegó con puntualidad astronómica pa' Santillana del Duero. En la madrugada del 21 de marzo, un viento templado recorrió los castaños del camino y dejó, sobre la tierra aún húmeda de las últimas lluvias, un olor a corteza recién despierta. Yo lo sentí antes de abrir los ojos, un perfume a hierba nueva que se colaba por los postigos de la buhardilla. Eran las 6, hora precisa de levantarme para supervisar los remates de la residencia literaria, que inaugurábamos esa misma tarde. Bajé la escalera que Gabriel y su equipo habían ensanchado solo lo justo para no perder la pendiente original, y encontré a Clara sentada en la mesa larga del comedor, rodeada de fascículos y acreditaciones plastificadas. Tenía ojeras de madrugada, pero el brillo de los preparativos le pintaba una luz propia. ¿Dormiste?, pregunté mientras ponía a calentar agua. 3 horas, respondió y se encogió de hombros. Nada que un litro de té no solucione. Extendió sobre las baldosas de barro el plano de la finca. Flechas de colores indicaban dormitorios, despachos, salidas de emergencia, zonas de silencio. A un lado, la lista de los primeros residentes. 7 nombres de Chile, Colombia, Portugal, Canarias, Bolivia. Todos llegan antes de las 4, me informó. Gabriel va al tren de las 12
para buscar a los que vienen de Madrid. Yo recogeré a la poeta brasileña en el aeropuerto. ¿Y, abuela? Tu hija, rectificó. Tu nuera llamó hace un rato. La miré sin prisa. ¿Isabel? No, Laura, su hermana. Dice que Isabel quería venir hoy, pero al final está ingresada en un programa intensivo y lo está tomando en serio. Guardé silencio, observando cómo la tetera empezaba a vibrar. Agradezco la noticia, dije por fin. Por ahora lo mejor para todos es dejar que ese trabajo siga su curso sin interferencias. Clara asintió. El tema se quedó allí, en una esquina de la mañana. Sin dramatismo ni ocultamiento. Desde el balcón de la biblioteca nueva se veía la explanada donde a media mañana descargaron las sillas plegables para la ceremonia. El sol, todavía oblicuo, reflejaba destellos sobre las fundas metálicas, y yo pensé que aquellos destellos se parecían a los puntos de sutura de una herida. Relucen un poco, duelen al principio, pero sostienen la carne para que cicatrice. A las 11, mientras el carpintero ajustaba el último listón del anfiteatro exterior, llegó un coche de alquiler. Oliver bajó solo, sin equipaje, sin chaqueta, como si temiera que un objeto de más le restara argumentos. Contempló la fachada y luego me vio en el balcón. Levantó una mano incierta. No supe si a modo de saludo o de rendición. Decidí bajar. En el escalón del zaguán nos quedamos frente a frente. Vi en él, al mismo tiempo, los 3 años que tenía la primera vez que cayó de la bicicleta y buscó refugio en mi falda, y los 49 que cumplirá este verano, recién tatuados de ojeras y canas tempranas. ¿Puedo pasar?, preguntó, voz ronca. 5 minutos, respondí. Después tengo compromisos. El olor a madera recién cepillada y cera de abeja nos envolvió. Nos sentamos en 2 sillas sencillas, sin la mesa de por medio. Oliver inspiró hondo. Ayer firmé el divorcio, dijo. No era una revelación. La prensa lo insinuaba desde hacía semanas. No busco consuelo ni perdón. Quería darte esto. Sacó un sobre gris. Dentro, 16 folios manuscritos, encabezado Ensayo sobre la voz prestada. Es lo que he estado escribiendo con mi terapeuta. Se frotó las manos. Si alguna vez valoras publicarlo, será tuyo. Si no, destrúyelo. Lo importante era ponerlo sobre papel. Pasé páginas. Hablaba de silencios cómplices, de miedo a perder la admisibilidad de un amor, de la fácil comodidad que empuja a delegar toda fuerza en otro. No lloré, tampoco sonreí, solo afirmé. Es un buen comienzo. Oliver bajó la mirada. Gabriel quiere que lea un fragmento esta tarde. Dice que servirá a los residentes como muestra de vulnerabilidad. ¿Te parece bien? Esa decisión te corresponde, contesté. Si la voz al fin te pertenece, compártela bajo tu criterio, no bajo el mío. Se levantó. Antes de irse giró. No espero recuperar nada, musitó, pero agradeceré que guardes una copia. Lo haré, y salió, la espalda ligeramente erguida. No era triunfo, más bien una puesta en marcha vacilante. A las 4 en punto, los 2 microbuses se detuvieron junto al portón. Gabriel, con chaleco reflectante, dirigió las maletas. Clara pasó lista, su español intercalado con un benvindos carioca, cuando saludó a la poeta. El acento múltiple de los recién llegados cruzaba el patio como una ráfaga ligera. Risas, qué hermoso lugar, huele a membrillo, cuidado con el escalón. Me mantuve discreta, observando cómo los anfitriones jóvenes se encargaban sin necesidad de mi supervisión. La semilla plantada apenas meses atrás germinaba autónoma. Solo intervine cuando todos estuvieron sentados bajo la pérgola con el zumo de uva espumoso frente a ellos. Golpeé una copa con una cucharilla. Cada generación hereda sus rituales. Bienvenidas, bienvenidos. Esta casa estuvo mucho tiempo en silencio. No era un silencio productivo, sino uno lleno de palabras que no sabían por dónde salir. Hoy ustedes la llenan de idiomas, de cosquilleos
y de más dudas que certezas. Eso es exactamente lo que deseábamos. Aquí no venimos a exhibir linajes, sino a cuestionar la forma en que los transmitimos. Mi única advertencia es sencilla. Respeten el espacio común y respeten el silencio ajeno cuando haya que callar para que otra persona pueda escucharse por dentro. Hubo aplausos tímidos. Luego alguien, el dramaturgo chileno, alzó la mano. ¿Y usted escribirá con nosotros? Yo ya estoy escribiendo desde hace 76 años, repuse, pero dejaré mi puerta entornada. Si necesitan una lectora anticipo, llámenme. Por la noche, el anfiteatro exterior se estrenó con lecturas breves, 6 textos en 6 lenguas. Gabriel leyó el suyo sobre arquitectura de sombras. La poeta brasileña canturreó un cordel que hablaba de un río que se escapa para no dividir la tierra. Oliver pidió la palabra último. Subió con el cuaderno gris. Clara me tomó la mano en la oscuridad. Fragmento 3, página 5, anunció él. Escondí mi cobardía tras la máscara de la prudencia. Confundí amor con comodidad y llamé locura a la valentía de quien me puso un límite. Pero el límite era en realidad un espejo. Devolvía mi propia silueta empequeñecida. Ahora elijo ampliarla sin robar el espacio de nadie. Solo un murmullo denso, respetuoso, y en mi pecho una pieza encajando finalmente en su hueco. Los días siguientes transcurrieron con la fluidez de un reloj sin tic-tac. Talleres por la mañana, paseos a la huerta a media tarde, sesiones de micrófono abierto bajo la bóveda de estrellas. Yo alternaba la coordinación logística con mis ensayos sobre interferencias y descubrí que las interrupciones constantes pueden ser combustible creativo. Cada llamada, cada duda de un residente me obligaba a afilar las frases para no perderlas entre recados. Una tarde, mientras Gabriel instalaba focos solares en el jardín, se acercó con un paraguas antiguo que había encontrado en el desván. Creo que era de Julián, dijo. La empuñadura tiene sus iniciales J.E. Lo abrí, la tela olía a alcanfor. Lo cerré de nuevo. Guárdalo en la vitrina de objetos biográficos, respondí. Que los residentes sepan que hasta los paraguas cuentan historias. A mitad de la segunda semana, Laura, la cuñada, llegó sin aviso. Venía a recoger unas cajas de libros que Isabel había dejado allí años atrás. Clara la condujo al desván mientras yo preparaba té. Cuando bajaron, Laura me pidió un minuto. Isabel terminó el programa, dijo. Está mejor, aunque pasará meses en seguimiento. Yo, respiró hondo. Vine a agradecerte. Sin la sacudida que diste, creo que nunca habría aceptado ayuda. Que se centre ahora en su propia voz, respondí. Esa es la única herencia que cada cual debe gestionar. Nos despedimos con un apretón de manos sencillo y sincero. El último día de la residencia amaneció con una niebla tenue que envolvía la casa como un pañuelo de gasa. Los residentes decidieron leer sus textos finales en el establo rehabilitado, entre vigas y olor a madera tratada. El dramaturgo chileno presentó una escena donde la palabra madre se pronunciaba en 11 tonos distintos. La cineasta canaria proyectó un corto rodado íntegramente con su móvil por la noche, mostrando el pulso de las luciérnagas del huerto. Y Clara, para mi sorpresa, leyó un fragmento de su cuaderno pedagógico. Cuando la memoria se comparte, deja de ser un equipaje individual y se convierte en un puente. Quien cruza no vuelve igual. Carga algo nuevo y suelta algo antiguo. Por eso un archivo vivo es más que un depósito. Es un muelle para futuros viajeros. Al terminar, los aplausos se mezclaban con un ladrido lejano y el canto de un mirlo que, sin saberlo, bautizaba aquella frase. Esa noche subí a la buhardilla para cerrar maletas. La residencia continuaría otra quincena sin mí. Clara y Gabriel se encargaban,
pero yo debía regresar a Madrid a firmar los convenios con la universidad y sobre todo a entregar mi libro de ensayos a Atlántica. Mientras doblaba una blusa, dije en voz alta: Julián, esta vez sí estuve en Granada, y volví con la música intacta. No esperé respuesta, no la necesitaba. Regresé a la capital un 5 de abril que parecía junio. El coche cruzó el viaducto de Segovia bajo una luz dorada. Al llegar a mi edificio, el portero, que había seguido las aventuras por la prensa, abrió los brazos y soltó: Doña María, la televisión pierde audiencia sin usted. Mejor que aprendan a llenar ese hueco con literatura, le respondí. En el buzón encontré un sobre sin remite, caligrafía infantil. Arriba, un sello de esos que ya casi no se usan. Subí al piso antes de abrirlo. Dentro había un dibujo, una casa amarilla rodeada de árboles. En la puerta, una figura de pelo plateado. Abajo, con letra grande: Abuelita, ¿cuándo puedo visitar la biblioteca? Firmado, Nicolás. Sonreí. El nieto Monor, hijo de Laura, sobrino de Isabel, reclamaba su lugar sin darse cuenta de la tormenta reciente. Contesté en el reverso: cuando las golondrinas vuelvan y digan que es primavera. Después pensé: ya es primavera. Añadí flecha y la fecha del próximo sábado. Aquella semana entregué los ensayos sobre la interferencia. El editor, competente, amable, me llamó maravillado. No son memorias, son brújulas. Las brújulas también fallan con el magnetismo, advertí. Pon un prólogo que lo recuerde. Lo firmará Teresa Díaz, propuso. Perfecto. Firmar la cesión de derechos me llevó 2 minutos, pero al final añadí una cláusula: destinaré el 60% de las regalías a becas para las futuras ediciones de La Residencia. El editor alzó las cejas, sonrió y dijo: cierre circular, gran tradición clásica. Un mes después, las golondrinas cruzaron los cielos de Santillana, y Nicolás llegó con una mochila llena de preguntas. Dormimos en literas, él insistió, y al amanecer corrimos hasta el mirador para ver nacer el sol sobre los trigales. Le mostré la sala de archivos, el paraguas de Julián, la máquina de escribir Olivetti que alguna vez marcó cada línea de un borrador. Esa noche, antes de dormir, me pidió que contara la historia del paraguas. Improvisé. Era un paraguas que nunca se cerraba del todo, porque tu bisabuelo decía que las ideas tampoco se pliegan del todo. Siempre dejan un resquicio para que pase el aire. ¿Y si llovía mucho?, preguntó. Entonces corríamos a casa juntos, empapados. La risa secaba lo que la tela no podía. Se durmió sonriendo. Yo salí al pasillo y recosté la espalda contra la pared de piedra. Escuché el viento colarse por entre las vigas nuevas, el mismo viento que, meses antes, había traído la primera tormenta familiar, y comprendí que, al fin, soplaba a favor. En la estación de Chamartín, camino a un coloquio sobre memoria y cuidado, vi un cartel publicitario que me hizo reír. Silencio cómodo, los auriculares que cancelan el mundo. Pensé en cuántos auriculares nos ponemos para no oír la desconexión dentro de casa. Yo había cancelado un tipo de ruido solo para descubrir otro, el de las voces que aguardaban turno para emerger. Saqué el teléfono y escribí a Oliver. Hoy doy una charla sobre ruido y conversación. Si te apetece escuchar, se transmite en abierto a las 19 horas. La respuesta llegó a los pocos segundos. Estaré ahí, con los auriculares correctos. Sonreí. Caminé hacia el andén con paso ligero, convencida de que aunque nadie nos garantice finales perfectos, sí podemos elegir finales honestos, esos en los que la dignidad, una vez recuperada, ya no se entrega al primer estruendo, sino que se comparte con quien se atreve a escucharla vibrar. Y mientras el tren arrancaba hacia el norte, abrí mi cuaderno ciruela y escribí la última línea de esta larga crónica. La verdadera herencia no es quien posee la casa, sino quien se anima a abrir las ventanas
para que el viento vuelva a contarla desde el principio. Punto. Y así terminó esta historia. Pero dime, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? Si te gustó esta historia, hay muchas más esperándote.